sucedieron esas cosas. Háblame, 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 dime por qué sucedieron esas cosas. Háblenme. Háblame, 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 dime por qué sucedieron esas cosas. Ahí ya empezamos. Hay un mensaje que dice arranca. Bueno, ya casi estamos. Buenos días a todos. Gracias por acceder a la invitación de Instar, de este segundo festival de cine, de las actividades que vamos a tener, que ustedes son parte uno. Esta es Quiero mover una película, ¿no? Es el título de esta charla, que va sobre distribución de cine independiente cubano. Gracias de nuevo por acceder, a Ivonne, a Daniela, a Boris y a Marianela. Yo quería empezar rápido ya, metiéndonos de lleno, preguntándole a cada uno en qué proyectos están ahora sumidos, involucrados actualmente, como productores, como distribuidores, como promotores de cine. Quiero saber en qué estado está cada uno. Bueno. Bueno, si quiere que Adelante, empiece yo. adelante, Mariana. Sí, ya. Sí, Mariana. Rompiendo un poquito el hielo. Primero que nada, muchas gracias por la invitación. Me honra estar aquí acompañada de este grupo de lujo, hablando un poquito sobre esto que hacemos, ¿no? Que a veces uno dice, bueno, es distribución, es mover las películas, o es algo como traer un poco de nuestro cine y llevarlo por el mundo y movilizar un poco ahí los panoramas en los cuales nos encontramos, ¿no? En mi caso, bueno, estoy acá desde Montevideo, Uruguay, bien al sur, y dirijo la muestra de cine Joven Cubano en el Sur, que hace 5 años estamos haciéndola. Comenzó en el 2017 como una idea de traer un poquito de cine y de que la gente conociera lo que se hacía en Cuba, fuera de las películas clásicas que generalmente llegaban, ¿no? Es decir, era muy difícil que el cine cubano llegara por acá, más allá de las películas más conocidas. Y fuera de eso, decidí hacer la primera edición, y después fue como una gran bola de nieve de decir, bueno, sale la primera edición, la segunda edición... fui a Buenos Aires, me dijeron sí, queremos también hacerlo, y ahí decidí hacer una muestra que espera más grande, que fue regional, y entonces empezamos a hacerla en Montevideo y allá en Argentina, y así fue como generándose como este gran espacio. Creo que ha sido un espacio para el encuentro, ha sido un espacio para un pedacito, un poquito de un lugar para poder exhibir una producción que en estos tiempos cada vez tienen menos espacios, ¿no? Por suerte, sí cierran unos espacios y otros se van generando. Creo que en eso me gratifica el que sigan haciendo, por ejemplo, este festival y otros que también se han ido surgiendo de manera independiente, como alternativa a la producción que se está haciendo y nos está pudiendo exhibir. Ahora mismo terminé la quinta edición en noviembre de este año. Y aparte estoy como, bueno, terminando de cerrar un año medio caótico con muchas cosas, con la propuesta de cine joven, pero además otros proyectos en los cuales comencé a trabajar este año sobre cine y sobre también ese diálogo de cine del Caribe con cine del sur, y cruzado con temática queer, con negritude, lenguajes afro y demás que me han ido como interesando y sobre los que he ido trabajando en estos tiempos, con propuestas también de exhibición y de curaduría y programación de visual. El año que viene vamos a ver qué sale. No sé si será una quinta edición o será una sexta edición o será algo diferente, pero bueno, vamos a ver qué pasa.
Venga, ¿quién más? No, nos dices qué estás haciendo por ahora mismo. ¿Yo? Sí, me gustaría oír cada uno que está haciendo y Bueno, me gustaría a los chicos que están en el chat que saluden ahí con su nombre para también saber, ¿sabes?, quiénes nos acompañan hoy. Muchas gracias a Instar por propiciar este espacio. Creo que es un espacio fundamental. El diálogo es algo que siempre necesitamos, ¿no? Yo me encuentro, o sea, yo estoy trabajando, los que me conocen, yo me dedicaba a producir películas, pero hace algunos años ya no produje más. Entonces lo que hago básicamente ahora es curar películas para festivales de cine, ¿no? Entonces trabajo haciendo curaduría para festivales, programando películas con varios de ellos. Entonces voy a mencionarlos así básicamente, ¿no? Trabajo con el Festival de Cine de Trinidad y Tobago. Es un espacio muy importante para mí porque desde ahí, o sea, puedo empoderar a los cineastas del Caribe. O sea, parte de mi misión básicamente es descubrir cineastas, ¿no? Y hacer que su obra pues llegue a los lugares, ¿no? Era un poco algo que venía haciendo ya en mi carrera como productora, pero a programar esa posibilidad más amplia me permite ayudar a más cineastas a la vez, ¿no? Y hacer caminos en paralelo, ¿no? Entonces trabajo con el Festival de Cine de Trinidad y Tobago como programadora allí. También trabajo con el Festival de Cine de Miami, que es bastante conocido en la región. Trabajo curando cortometrajes para el Festival de Cine de New Orleans y trabajo curando cortometrajes en específico para Aspen Short Fest, que es un festival, yo dijera que el más importante de cortometraje que hay en todos los Estados Unidos. O sea, su equivalente, por ejemplo, en Europa sería Clermont-Ferrand, por ponerlo más o menos en una perspectiva. Desde luego, curo películas con 2 festivales bien grandes aquí en Estados Unidos que están próximos a pasar y en los que ahora mismo estoy también enfocada en parte de la selección, que es Cleveland International Film Festival. El festival tiene 46 años, y Atlanta Film Festival, que tiene 46 años también. En Cleveland curo la competencia de largometraje, ficción y documental, y en Atlanta curo la competencia de largometraje documental. Entonces, eso también combinado con asesorías, trabajo para fondos revisando proyectos, varios fondos internacionales, colaboro con ellos, reviso proyectos, recomiendo proyectos. Entonces, bueno, siempre estoy abierta, sobre todo a estar en contacto con los cineastas y con otros colaboradores que nos movamos en el mismo espacio, bueno, para tratar de crear esta sinergia, ¿no? De decir, bueno, sí, cuéntame tu proyecto por aquí o esto que tengo en desarrollo. Básicamente eso es lo que hago. Entonces, bueno, nada, vivo aquí en Estados Unidos, en la ciudad de Nueva York, así que, no sé, si alguno viene, ya sabe pues dónde me encuentra. Barito. Hola, Daniela, Boris. ¿Sí? Ok. Bueno, yo soy Daniela. Soy documentalista y también productora, fotógrafa. Pero bueno, en la charla creo que lo que importa ahora mismo es mi perfil como productora. Entonces, junto con Leila Montero, somos fundadoras de la productora independiente Estudios TT, radicada en La Habana, aunque ahora mismo nosotros no estamos ahí, pero la idea es seguir produciendo cine en Cuba, ¿no? Que estoy filmando en Cuba. Comenzamos en 2015. Empezamos siendo estudiantes las dos, junto con otro grupo de creadores, fotógrafos, directores, entre los que estaban Lena Hernández, José Luis Aparicio, Fernando Fraguela, Gabriel Montero, y bueno, después se fueron tomando, Gabriel Alemán, luego se fueron tomando otros creativos y te ha ido creando como un grupo de creación más que una productora independiente. Aunque bueno, nuestra función y lo que nos hace avanzar es la parte
de la producción. Aunque bueno, llegamos a tener en el espacio una sala de proyección en la que invitábamos una vez al mes a algunos cineastas y conversábamos sobre sus películas, cineastas cubanos, aunque tuvimos varios invitados internacionales. En plena pandemia, cuando empezó la pandemia, esto desapareció porque era un espacio muy chiquito como para seguir haciendo las proyecciones y no lo hemos podido retomar. Además fue miembro de la junta directiva de la Muestra Joven. El primer año fue muy divertido y hicimos muchas cosas, tratamos de levantar, hacer nuevas asociaciones, tratamos de que la Haciendo Cine, que era para financiar los proyectos, creciera un poco más su laboratorio. Y bueno, luego fue la censura de estos años Pairo y el equipo de la Muestra Joven. Bueno, empezaron a pasar muchos conflictos. Estoy dando toda una explicación porque no sé quién nos está escuchando. Y entonces como realizadora también retiré mi película de la muestra y bueno, después de esto no hemos sabido más nada de qué va a ocurrir con la Muestra Joven. Esta es mi experiencia con festivales como organizadora. Y volviendo a Estudio STT, empezamos haciendo cortos como estudiantes, donde nos vinculábamos tanto como productora, como directora, sobre todo era este vínculo donde todos participamos un poco tratando de destacar lo mejor de la película, ¿no? Y creo que con el tiempo esto ha dado bastante resultados. Y bueno, desde los últimos 2 años creo que han sido los más fructíferos para nosotros, porque tenemos como 4 cortometrajes que se están exhibiendo ya en festivales internacionales y un largometraje que es mi documental, Más Pipa, que pudo tener este estreno en INFA y esperamos que ahora va a tener un recorrido mucho mejor. Mi participación aquí creo que tiene que ver sobre todo con que soy la más joven y bueno, la que más tiempo ha estado en Cuba en los últimos tiempos, aunque ahora mismo no esté ahí, y creo que si surgieran preguntas en el list live de Facebook sería buenísimo, porque imagino que los cineastas, sus productores y sobre todo que están empezando tengan muchas preguntas sobre el tema de distribución. En mi caso yo he ido sobre la marcha improvisando y he tenido gente como Boris e Ivonne que están aquí precisamente y Claudia Capiño que han ido participando y siempre se preocupan y se ocupan. Y gracias a esto creo que hemos tenido muchas más oportunidades, ¿no? en estos últimos tiempos. Y bueno, respecto a qué estoy haciendo ahora, estoy precisamente tratando de que todas estas películas se vean y además tenemos 2 documentales en desarrollo y una ficción o un híbrido. Bueno, en realidad son 3 híbridos. Y los cortos creo que los estamos dejando ya un poco de lado para poder concentrarnos un poco más en los largometrajes. Ya. Bueno, vale, entonces ahora creo que me toca a mí. Soy Boris, estoy en París desde hace unos cuantos años. Tengo mi propia productora que se llama Vega Alta Films. Y también durante algún tiempo, aunque ahora mismo está medio congelado ese proyecto, teníamos un proyecto de difusión de cine cubano que se llama Iroko, con una plataforma web y con otras iniciativas. Estuvimos en Clermont-Ferrand con un stand de cine cubano, en fin. Iroko sí tenía una vocación pura de distribución y de difusión de cine cubano, considerando que en aquella época, estamos hablando de 2018, 2019, que era el punto débil para mí, en mi opinión, sobre lo que era el cine cubano. O sea, se estaba haciendo cine, se estaban haciendo cosas buenas y lo que faltaba era realmente el trabajo de moverlos de una manera más, ¿cómo decir? Un trabajo a tiempo completo, es decir, un trabajo serio de A a Z, de definir hacia dónde se quiere mover las películas, etc. Bueno, si no, en cualquier caso, con la productora empecé con un trabajo básico de distribución también. Estuve trabajando con algunos cortometrajes que me permitió
teniendo en cuenta el tiempo que llevo fuera de Cuba, que me permitió a mí crear unos vínculos y una red con talentos nuevos. Trabajé con Alan González, con su película La profesora de inglés, con Claudia Muñiz, con Sana Alegría. Y así fui trabajando después ya con Alejandro Alonso, con Lázaro Lemos, con Aida Esther Bueno Sarduí, con Guillermina, que en términos de distribución ha sido una experiencia bastante positiva. Y entonces en lo que es también estuve en la producción de Quiero hacer una película de Jimmy Ramírez. Entré en la parte final de la película, o sea, entré básicamente en lo que era la postproducción para poder terminarla. Y después, bueno, dentro del equipo de producción he sido yo quien ha tenido un poco la responsabilidad de mover la película. Después estuve con el cortometraje Avisal de Alejandro Alonso, que es lo que estamos moviendo en este momento y que se está moviendo muy bien, que ha tenido una carrera bonita y que va a seguirla teniendo, estamos seguros. Hay algunas sorpresas que vienen pronto, de las cuales uno no puede hablar todavía. Y estamos trabajando precisamente con Daniela como coproductores en el próximo largometraje de Alejandro Alonso, que se llama La Estrella. Y por último, bueno, fue porque es lo último que dije, estoy también con el proyecto de realidad virtual de Jimmy Ramírez, que lo están produciendo con 300 Media desde España, con Patricia Pérez, y entonces ahí estamos preparando un proyecto de realidad virtual, es una experiencia nueva, y ahí estamos más bien en todo lo que es la fase de búsqueda de financiamiento, o sea que aún estamos lejos de descubrir cómo va a desarrollarse la distribución y el compartir ese proyecto con el público. Así que, grosso modo, tal vez se me han olvidado algunas cosas, pero esa ha sido la línea general. O sea, primero un trabajo de distribución, más que nada casi como si fuera ayudando a la gente, y después ya sí entrando con una producción, con unos movimientos mucho más serios, ubicándonos en talentos específicos con los cuales he tenido deseo de trabajar, y más o menos esa es la idea de lo que es la presentación. Muchas gracias a todos por presentarse. Es interesante la diversidad de caminos que han recorrido todos, y creo que es bueno que se hayan reunido todos aquí ¿sabes? En variedad de experiencias y experticias, ¿no? Yo quería conducir un poco la charla, empezar a conducirla por digamos, la diferencia o la distinción entre la experiencia de ustedes en cuanto a la distribución. Ya Daniel hablaba un poco de eso cuando hablaba de su vinculación con la muestra y con Estudios ST. No sé si algunos de ustedes tuvieron experiencias aquí en Cuba en la distribución, pero también en la promoción. Sabemos que están muy relacionadas, y quería conocer cómo habían experimentado y a la vez evaluado esa experiencia aquí, y cómo eso tal vez en algunos casos los condujo naturalmente, para algunos casos tal vez es de Daniela, y en otros casos tal vez un poco más accidentado hacia el terreno de la distribución y la promoción de cine cubano, ¿no? Porque estamos enfocados en eso, en el terreno internacional. No sé si me dejan entender. Bueno, arranco yo de nuevo. En mi caso particular, yo de profesión en Cuba soy historiadora del arte, sí. Soy historia del arte en UH, y cuando empecé con los estudios, me perfilé directamente hacia lo audiovisual, y la carrera permite como que te puedas como mover en diferentes manifestaciones artísticas. Yo me interesé por el audiovisual y sobre todo por el audiovisual de los jóvenes realizadores, y a partir de ahí pues también fui generando ese trabajo viendo cómo insertarme, ¿no?
Es decir, yo trabajé en la muestra joven, cuando la época de, cuando todavía estaba Fernando, cuando estaba Marisol, era todavía May, era como todavía ese grupo. Y fue muy rico porque insertarme, si llegar a la muestra joven, como con todo lo que implicaba, fue un desafío. Era muy joven todavía, estaba en la universidad y estudiando estaba como estudiante. Y aprender cómo se movía, cómo era la selección de películas, cómo era la parte de los talleres, por ejemplo, y el cambio con los realizadores, ese espacio maravilloso, al debate, fue parte de lo que me interesaba en ese camino, ¿no? En la muestra estuve creo que un par de años, también trabajé en televisión, que también eso cuando terminé de graduarme, y fue un mundo, ¿no? Porque a veces uno cuando ejerce la crítica, si después empecé como no solamente historia del arte, sino la crítica de cine, que también lleva como otra dinámica, cuando uno lo ve desde afuera, era también como eso de, bueno, ¿cómo funciona desde adentro el cine? ¿No? ¿Cómo funciona desde dentro el audiovisual? Y no era, es decir, desde verlo desde afuera no era, para mí no era posible. Tenía que primero entender cómo funcionaba para también poder hablar sobre cada uno de los elementos que componen toda una película, ¿no? No es lo mismo una obra, un cuadro, una obra de teatro, que todo lo que se genera a través de una película con trabajo en equipo, ¿no? Esos cruces lo que me llevó fue a poder mirar con una especie de panorama, ¿no? Si esa cosa de medio panóptico de poder decir, bueno, esta película tiene estas cosas para mejorar, estas cosas que no salieron tan buenas, estas cosas que funcionaron, cómo esto puede potenciarse para el segundo trabajo. Yo creo que yo llegué a esto de la exhibición, la distribución, de manera medio accidentada, porque realmente en Cuba hablar de exhibición y distribución creo que son términos medio nuevos, es decir, en el sentido de que la gente empieza a hablarlo y a entender en qué consiste, ¿no? Le dicen, no, vamos a poner estas películas, vamos a hacer una muestra, vamos a hacer un festival, las diferencias, ¿no? Entre eso de qué cosa es una muestra, qué es un festival. Muchas charlas tuve con esto de la muestra joven, porque en realidad si hay premios, en realidad es un festival de cine de cineastas jóvenes. Entonces es como que es una muestra, que es un festival y demás. Cuando yo empecé a hacer este proyecto de cine joven cubano en el sur, era un nombre mucho más largo, ya es largo el nombre, y en aquella era más largo todavía. Yo no tenía como eso de voy a hacer exhibición y distribución. Mi idea era, yo quería poner unas películas, circular unas películas a partir de ejes temáticos, de formas que mostraban esa diversidad, ¿no? Esa diversidad de lenguajes, de temas, de formatos, de experiencias que componían el panorama enorme de películas hecho por jóvenes creadores. Después empezó también el camino de qué es lo joven, ¿no? Y qué eran esas películas hechas por jóvenes realizadores. Fue también otro gran debate que todavía sigue dando de qué hablar. Y creo que ya a medida que te pasó la primera, que pasó la segunda, empecé como a entender que no era nada más poner las películas, que había también un proceso de negociación, un proceso de búsqueda, de hablar con agentes, de hablar con distribuidoras, de hablar con productores. Es decir, mi formato inicial fue mis colegas míos y gente que conocía del cine, de muchos años trabajando y conociendo también de la muestra joven, proponerles el proyecto y decirle, mira, quiero poner tus películas, tan sencillo como eso, es una muestra gratuita, es gratuita y demás. Entonces, que también los realizadores y realizadoras se hayan copado y se hayan sumado a la propuesta fue como maravilloso, ¿no? Como esa necesidad también que tenemos de poder hacer y poder ver esas películas. No hacemos nada con tener las películas engavetadas. Entonces, en ese proceso también fue como en el entender que sí, no hacemos nada con tener las películas engavetadas, pero también esas películas se hacen con esfuerzo y se hacen con dinero, son caras, es una industria. Entonces, también entender eso fue todo un camino a transitar, ¿no? Por eso también como me decidí como a estudiar sobre el tema de exhibición, al tema de distribución, empezar como a profesionalizarme en ese tema. Si bien no soy productora, al final he tenido que hacerla, porque producir este evento he tenido que
nada, hacer un poco de todo. Y para eso, nada, hubo que también formarse en el asunto y conversar. Escuchar mucho a mis colegas productores y productoras, a los agentes, a los distribuidores, a los amigos y amigas, y nada, un poco ir armándolo en el camino, ¿no? Y también en eso de insertarse y poder ver también lo que está haciéndose en el panorama, ¿no? Es decir, me acuerdo este año cuando hablaba un poquito, si conocí a Ivonne, pero ahí por las redes, cuando estaba haciendo el festival, Trinidad y Tobago, creo que era, que estaba poniéndose la peli de Opción Cero, la de Marcel Beltrán, y nada, me resultó súper interesante, porque realmente no la conocía, llevo muchos años trabajando en producción, y digo, ¿cómo es posible que no la conociera antes? Y fue muy interesante porque el intercambio de eso, como, nada, el Festival de Trinidad y Tobago, y ya el programé la película, qué genial, entonces quedamos como ahí en contacto, y fue como genial, ¿no? En esto de generar lazos, ya había hablado con Boris hace un tiempo, con Daniela y con otros, y otras que han estado haciendo cosas, entonces eso de tejer redes es importante, ¿no? Para también entender cómo funciona la distribución y la exhibición y esta movilidad del cine cubano por el mundo, ¿no? Sí, quería, bueno, gracias Marianela, muy, tú sabes, muy, muy bonito todo lo que dices y como hablas desde, tú sabes, de tu experiencia, ¿no? Cómo uno, las cosas que uno le van pasando y como el camino que uno va recorriendo marcan, ¿no? La trayectoria profesional de cada uno de nosotros, yo pienso. Ahí cuando se habla de distribución, yo quiero llamar un elemento que es muy importante para mí, primero porque vengo de una formación de productor y tiene que ver con la rentabilidad, ¿no? Yo recuerdo hace varios años en Cuba en una reunión del grupo G20 al principio, cuando había entonces un grupo de cineastas que eran los que iban a representar a todos los demás cineastas, bueno, siendo tantos, ¿no? Ese consenso era un poco complicado de llegar a él, vamos a decir, ¿no? Porque, bueno, en fin. Yo recuerdo un día que se hablaba sobre precisamente distribución y exhibición y alguien mencionaba la palabra utopía. Y quiero decir que en o sea, en este lado de la ecuación la utopía no es lo que funciona, porque las películas necesitan una cantidad de financiamiento invertido en ellas y necesitan de alguna manera, ¿verdad?, recuperar una cantidad de ese dinero que se ha financiado. Entonces, o sea, es muy importante entender que hay elementos de exhibición de tipo puramente cultural, que claro, que son hermosísimos, a mí me encantan, colaboro siempre con ellos, pero no podemos dejar de insistir en que el cine tiene que ser una industria de rentabilidad, porque o sea, no es posible que la gente no siga cobrando poco por hacer el trabajo que le gusta, del cual es un profesional. Entonces, esa palabra siempre me gusta, ¿no? Yo sí estoy a favor de que los festivales paguen fees por las películas que presentan. Sí estoy a favor de los premios en dinero. Creo que son muy importantes para los cineastas que los ayudan. Hace poco me invitaron a ser jurado de la Habana Film Festival de New York y conocí a un cineasta que presentaba allí su película y me contó que la financió con las ventas de la película anterior. Entonces yo creo que ese es un lado de la ecuación, que es una película excelente, se la recomiendo, de Guatemala, se llama 1991, para no... Yo creo que ese lado de la ecuación es muy importante y en Cuba, lamentablemente, no podemos hablar de una distribución de cine nacional, ¿no? Yo quisiera pensar cuál de las películas que produje estuvo un mes en la cartelera en el cine y ahora mismo no la estoy recordando. Entonces, realmente el caso de Cuba es bien peculiar porque hay una monopolización, aunque no guste esa palabra, pero hay una monopolización a nivel de exhibición, ¿no? Nadie tiene la posibilidad de exhibir su película en otro lugar y que llegue al público y que la gente pague, no sé cuánto cuesta el cine hoy en día, 5 pesos en moneda nacional, pero que la gente los pague de manera alternativa. Estas iniciativas como la que hacía Daniela me parecen muy valiosas, pero nacen de una necesidad inminente de exhibición y de una falta de canales nacionales, de canales reales de distribución para el cine cubano, propiamente hablando de él, ¿no? Entonces yo pienso que parte de la ayuda que uno puede brindar ya como
bueno, como que somos un poquito, tenemos más años que algunos que son más jóvenes, vamos a decirlo así, para no decir ni un poquito más de experiencia, porque creo que depende mucho de cada uno y del tiempo que uno empeñe, ¿no?, en lo que hace, el nivel de experiencia también que adquiere. Yo creo que hay que primero llamar a las cosas por su nombre y entender que hay una ausencia total de canales de distribución para el cine que se produce en Cuba. ¿Cómo yo logré que el cine que yo producía tuviera un reconocimiento? Desde muy temprano, entendiendo qué son los festivales de cine, que es el canal de distribución que yo como productora tuve de manera permanente, ¿no?, más acceso a él, entendiendo desde el desarrollo qué película estoy haciendo y para qué festival puede funcionar, para qué mercado, ¿no? Y sobre eso insistía siempre en que hay que hacer muchas charlas, muchos eventos, porque si una persona nunca ha viajado, un cineasta en Cuba, nunca ha viajado a un festival de cine ni a dos, ¿cómo va a entender cómo funcionan? ¿Entiendes? Cuando yo viví en Cuba, recuerdo que me seleccionaron en la Berlinale y yo regresé con una cantidad de información y folletos, porque lo que hacemos es eso, ¿verdad? Pasar, compartir esa información. Entonces, espacios como estos me parecen fundamentales, sobre todo para a los cineastas que están ahí, que a veces hay gente en el interior de la isla que no tiene acceso ni siquiera a preguntarle a alguien que ya haya estado en un festival o que haya logrado cerrar un acuerdo con un agente de venta, ¿verdad? Que no conocen esas figuras que son muy importantes en el camino de la distribución. Entonces, bueno, solo quería mencionar esa cuestión de la rentabilidad, ¿verdad? Que hay que entender que es muy difícil que cuando tú terminas una película, aunque tú quieras, tú puedas hacer el recorrido que esa película lleva. Tú necesitas encontrar un tercero que se interese en ella, que suele ser, bueno, hay quien encuentra directamente un distribuidor, pero si no, por lo menos el punto intermedio es encontrar un agente de ventas. Y esa persona es la que se va a encargar de junto contigo, crear una estrategia para que tu película llegue a donde necesita, además para que tú puedas empezar a tratar de tener ventas con esa película y por lo menos recobrar algo, ¿no? O pagarte por tu trabajo, porque a veces en la producción sabemos que no se puede, que uno dice, bueno, tenemos tanto, todos los cineastas lo saben, y dice, no, bueno, yo no voy a cobrar, y fulano va a aportar también su trabajo, ¿sabes? Así hicimos Venecia, por ejemplo, con aportaciones de todo el personal. Y luego tuvimos la suerte de hacer una venta a Ibermedia, Ibermedia TV, y con ese dinerito que recibimos, bueno, se pagó un poco a todo el mundo, hasta, ¿sabes? Pero hay que crear estrategia, porque la gente te puede hacer un favor una vez, ¿no? Pero hay que crear una estrategia de rentabilidad. Esa es la realidad. Bueno, nada, como si hay alguna pregunta que tenga que ver con eso, estaré como, vaya, súper feliz de ahondar más y responderla. Sí, Yo quería aprovechar para... Ah, perdón, Daniela, dale, perdona. No, nada, era precisamente de lo que estaba diciendo Ivonne, referente a lo que decía Marianela. Yo creo que en Cuba, y ahora esta neblina como que se va disipando, precisamente yendo a festivales, participando de eventos. En Cuba está vuelto tan importante lograr que vean nuestras películas, que es tan difícil solo lograr que las vean y que tengan acceso a algún público, al que esté. Es un nivel de desesperación tan grande, porque la película está activa de alguna manera, que nos hemos olvidado de todo lo que, la parte de recuperar lo que está invertido en esto. Y no solo me refiero a dinero, sino también al tiempo, ¿no? Al tiempo de nuestras vidas que invertimos en esto y cuando digo tiempo, para mí como productora que estaba hasta el otro día en Cuba, es súper importante porque este tiempo que perdemos en esta película y que no cobramos y que no recuperamos, al final tenemos que invertir otro tiempo en hacer otras cosas que no nos gustan tanto y que no nos interesan para poder vivir con este dinero. Cuando la realidad es que lo ideal sería hacer las películas y poder cobrar, poder recuperar, monetizar esto, ¿no? Yo creo que hay un problema súper grande, hay una raíz ahí de problema que tiene que ver con las escuelas, en mi caso las bancas, no puedo hablar por la ISTA TV porque no estudié en la ISTA TV, pero en el caso de las bancas, lo que se enseña de producción, o sea, no de distribución,
solo de producción o de producción ejecutiva es como nulo, no existe. Lo que se enseña es producción de rodaje, vamos a hablar. Es producción de rodaje. La distribución no se llega a este punto, porque como en Cuba no existe la distribución, no existe el VOD, no existe recuperar algo de los cines, lo único que existe es el Festival de Cine Jibar, el Festival de Cine La Habana y la Muestra Joven, y para el caso prácticamente ya no existen tampoco. Esto no existe para un productor. Los productores hemos graduados FANCA, yo creo que la mayoría vamos aprendiendo sobre la marcha. En cuanto uno va a un festival, en cuanto vas a un evento, estudiando mucho, investigando, conectándote, y de ahí la otra, para mí, donde radica el otro gran problema que es culpable de esto, ¿no? Que es el tema del internet, que por suerte en los 2 últimos años ha cambiado, y yo creo que gracias a que esto ha cambiado, precisamente yo misma he logrado que mis películas tengan un camino un poco más largo. Pero 2 años atrás, sin internet, ¿qué se puede hacer sin internet en términos de distribución? Es muy difícil contactar con la gente, es muy difícil tener acceso a los festivales, es muy difícil todo, absolutamente todo. Entonces, si no te lo enseñan, si además no tenías forma de acceder a eso, cuando te cuesta, el camino es muy largo para llegar a este momento en que la película se distribuye, en que esta etapa de distribución, que además es un mundo tan, pero tan grande, que al principio además uno piensa que lo único que existen son los festivales, y después te vas enterando de que no, de que es un planeta solo para esto. Entonces, no se puede. Y lo mismo pasa no solo con la distribución, sino también con los fondos internacionales. Al principio, ¿no? Ya después te va aprendiendo, pero al principio lo que hacemos con los cortos, sobre todo, es Fondo Noruega, ahora es Fondo del ICAE, dinero del bolsillo, lograr que una empresa o una embajada te patrocine, lograste hacer tu película y ya. Todo lo que viene después es buscar cómo está la próxima película. Entonces no se recupera nada, es muy difícil lograr que las películas te vean, y por esto es que hay un montón de películas acumuladas en Cuba y hacen falta iniciativas para darle visibilidad a estas películas, pero es lo que digo, no solo darle visibilidad, hay que lograr que estas películas también recuperen algo de este tiempo que todo el mundo invirtió en hacerlas. Sí, yo quería, o sea, reaccionar un poquito a las cositas que se fueron diciendo. Yo creo que Marianela tiene razón, sobre todo en una palabra clave, que es lo de la industria. Esa palabra es muy importante entenderla cuando se hace cine, ¿vale? Entonces, y también otra cosa que se dijo, que la anoté aquí, me traje uno de eso aquí para anotar cosas, para ser un poco coherente, es la ausencia de canales de distribución, dijo Ivonne, ¿vale? Y yo a eso le añadiría la ausencia de apoyos institucionales. ¿Y a qué me refiero? Y no se trata de, sí, bueno, claro que es un tema político, pero no quería entrar en eso. Lo que me refiero es que en todos los países del mundo, en la gran mayoría de los países del mundo, donde el cine se considera como una industria, existen instituciones que no tienen por qué ser necesariamente estatales o gubernamentales, pero existen instituciones que son subvencionadas o que simplemente tienen fondos privados que se ocupan de la distribución del cine nacional. Entendiendo el cine, antes estábamos utilizando la palabra industria, pero entendiendo el cine como un valor cultural de una nación, ¿vale? Y entonces, cualquier país, o sea, no me voy a poner, o sea, sí, voy a poner ejemplos porque son los que me acuerdo, los polacos, los suizos, los chilenos, los colombianos, tienen organismos, entidades que se ocupan de mover el cine en el exterior, por ejemplo, y participan en los eventos, y tienen un catálogo, y simplemente funcionan como el primer interlocutor para cualquier, primero para los creadores de adentro del país y para los que en el exterior se pueden interesar o motivar por ese cine, ¿vale? Entonces, en ese sentido, uno de los problemas fundamentales para mí, desde hace unos cuantos años, a pesar de que el ICAI ha creado el fondo de producción y está creando algunas cosas, ha sido siempre la ausencia de apoyos institucionales que se concentre pura y exclusivamente en la distribución y la difusión del cine nacional como un valor cultural.
Eso era una de las cositas que me parecía interesante señalar. Y lo otro, que a mí me parece que es lo que siempre he defendido, es que no se debe separar la producción de la distribución. Es decir, ya sé los problemas y las dificultades que hay en Cuba para financiar la producción de la película. Pero por experiencia, yo sé que lo que uno tiene que hacer es que si uno financia mediana y correctamente bien una película, tiene que ser responsabilidad del productor de dejar una parte de ese financiamiento para la distribución. Y es un error que se comete muy a menudo, y esto se puede escalar, ¿vale? Y entiendo, y voy a decir después, si no tienes opciones de financiamiento, claro, no te da, supones que no te da para la distribución, pero yo creo que haciendo una producción responsable, se debe siempre dejar una parte del financiamiento de producción para la distribución. Porque es eso, como decía Ivonne, lo que va a garantizar que después logremos darle visibilidad a la película y rentabilidad a la película. O sea, es un círculo del cual hay que cerrarlo. Sí, Ivonne, perdón. No, que es muy bueno que menciones eso, porque no quiero interrumpir, pero linkear con lo que decía Daniela del programa de la FANCA y la ausencia total que reciben los estudiantes de producción de estas partes, ¿entiendes? O sea, si tú no le enseñas al estudiante de primero, de segundo año, que esto es parte del presupuesto y que es parte del proceso, ya ahí hay un error en la base. Pero bueno, era solo hacer ese link que me parecía muy oportuno que se mencionara. Sí, sí, totalmente. Entonces, para cerrar un poquito lo que estaba diciendo con los problemas de financiación, ¿por qué digo que hay que dejar una parte del dinero? O sea, estoy entrando en cosas muy específicas, pero bueno, me parece que son útiles, sobre todo para los cineastas que se preocupan. Cuando uno, o sea, tienes un presupuesto, dejas una parte para la distribución. ¿Por qué? Porque en general, la distribución podemos separarla, resumiendo mucho y simplificando mucho, en todo lo que es la parte distribución en festivales, por ejemplo, y la venta, ¿vale? O sea, son dos funciones, digamos, que funcionan de manera completamente distinta. La distribución en festivales es simplemente un servicio que en general lo tienes que pagar. O sea, le vas a pagar a alguien para que se ocupe de distribuir tu película en festivales. Los festivales tienen un costo para empezar, simplemente. Entonces, de ahí que necesitas, de alguna manera, o alguien viene y te lo hace gratuitamente, o simplemente conecta las dos tareas, festivales con ventas, suponiendo que en algún momento va a poner recuperar el trabajo hecho con las ventas que se hagan de la película. Pero en general son dos cosas separadas, ¿vale? Es decir, que por un lado la venta se establece por una comisión de porcentajes. Un agente de venta te puede coger 30, 40% de las ventas que se hagan de la película, donde 70 o 60 van al que tiene los derechos, y el resto se queda como comisión, como remuneración del que está haciendo el trabajo de agente de ventas. Y por otro lado, de los festivales, sí, es lo que decía Ivonne también, tiene que haber alguien que sea un experto que conoce, que va a ver la película y que va a decir, hay que hacer una estrategia específica para esta película. O sea, no es empezar a mandar a cualquier festival o a gastarse el dinero que uno no tiene. Hay que saber a qué festivales corresponde medianamente. O sea, no es una ciencia exacta, pero uno puede presuponer en qué festivales puede corresponder por línea editorial, por lo que ha ido pasando y viendo en festivales anteriores. Pues vemos, lo decía, necesitamos acceso a la información, necesitamos tener un conocimiento de cómo funcionan, de las redes de festivales. Entonces, en ese sentido, hay que hacer una estrategia, no ir a lo loco a cualquier lado. Y después hay que asumir un presupuesto de eso. Festivales que tienen costos, hay que crear copias, hay que hacer copias con subtítulos en no sé cuántos idiomas, hay que tener copias distintas porque cada festival te pide cosas distintas. En fin, que sí tiene que haber un presupuesto para la distribución. Entonces, nada, para no estirarme mucho, eran algunos de los puntos que a mí me parece importante resaltar y que también pueden funcionar como invitación a una discusión respecto a las experiencias que tenemos todos acá en el grupo. Sí, a mí me parece súper interesante eso que comentas, Boris, y solamente como un pequeño ejemplo en esto de los apoyos institucionales y esto de que a veces uno, es decir, el apoyo institucional no va de la mano de que tiene que ser el Estado, que todo tiene que subvencionarlo, porque también eso es un error bastante común en el pensar de que siempre tiene que haber un Estado protector que subvencione todo. No, porque para eso también están los fondos, para eso también están los apoyos internacionales, para eso está también esto del presupuesto, ¿no? Es decir, cuando la plata que se tiene para poder distribuirla en todo el proceso. Me parece súper interesante, yo me lo había notado también esto de la distribución y el error bastante común de pensar que la distribución viene después de la película, ¿no? Es decir, la distribución comienza del momento de la pre,
empezar a armar tu película y decir, esto está por aquí, por acá, y distribución en festivales o plataformas web, con esto de los video on demand, es decir, ya hay cada vez más realizadores y realizadoras películas que ya directamente no llegan a los festivales. El 2020, 2019, con esto de la pandemia, ha sido como una gran explosión de las películas en las plataformas, ¿no? Netflix, Amazon, HBO, todas esas plataformas, donde a veces ni siquiera llegan a los festivales porque van directamente con esto de la venta, ¿no? Van directamente a las plataformas y es un dinero que también les entra para poder en esto de ese famoso círculo para el próximo proyecto. Yo me quedé pensando con esto, por ejemplo, en la experiencia de acá en Argentina, por ejemplo, con plataforma Cinear, que tienen un porcentaje, si está dedicada a producción nacional. Entonces, que también existen esos espacios para poder decir, todo esto va a ser para también potenciar el cine nacional. Entonces, ¿cómo también se puede pensar en algo, en el caso de Cuba, ¿no? Que es un mundo aparte, pero no creo que sea imposible. No creo que sea imposible porque se está hablando cada vez más sobre los hechos, se están haciendo más cosas, como este festival que estamos teniendo, en el que estamos ahora. Entonces creo que el poder empezar a generar esos espacios va a dar como la oportunidad de que capaz que los realizadores y realizadoras de hace 10 años, nada, es decir, no tenían no tuvieron las oportunidades, pero los que se vienen y los que están ahora y los que están queriendo hacer, pueden. Entonces, nada, hacer, ¿no? Y también informarse, es decir, estos espacios también están buenos para que también entiendan cómo funciona, porque a veces se vive como en esa nebulosa y en el resolver, en esto que dice también Daniela, de que estás haciendo una película, pero también estás haciendo una sesión de fotos para no sé quién, filmando para una boda no sé dónde, no sé qué, para poder... a ver, ojo que también eso pasa en todo el mundo, ¿eh? Es decir, la gente que vive del cine, desgraciadamente, no son muchos los que viven totalmente del cine, tienen que hacer otras cosas para poder subsistir. Así que en eso debo decir que pasa a nivel internacional. Nada, un poquito compartir eso. Gracias a todos por las intervenciones muy interesantes. Yo quería apuntar algunas cosas que han tenido todos en común en el tratamiento, ¿no? en el discurso sobre el tema, sobre todo de distribución nacional que han tenido. Y es que, como decía Boris, hay una parte de la distribución que es, ¿no? la venta, la parte que regresa, la parte rentable, ¿no? como usa el término que usa Ivonne. Pero recordemos que en el terreno, ¿no? En el área, en el espacio nacional y por la política misma del ICAI desde principios de la revolución, no solamente con respecto al cine, sino con respecto al arte en general, la distribución y la producción, que en efecto estaban totalmente relacionadas, y lo están, existe, ¿no? Básicamente como una gratuidad, ¿no? Como un servicio público, o existía casi como un servicio público que daba el Estado. Hace 2, 3 años, entrar a un cine era, qué sé yo, 2 pesos. Aún entrar a un cine es casi como un regalo. Entonces, la existencia, ¿no? El marco que le permite la existencia, la producción y la distribución ha sido siempre mayormente estatal hasta que no fue posible sostenerlo. No es posible sostenerlo en el mundo de ahora, ¿no? Y eso tiene mucho que ver, por ejemplo, con la aparición de el cine independiente, ¿no? El cine que busca más allá, que no desecha completamente, porque no creo que no lo deseche. El ICAI tuvo que crear, ¿no? De hecho, los mismos cineastas presionaron para la creación del fondo de fomento, pero la aparición del cine independiente, de los creadores que buscan, más allá de la institución central, ¿no? del Instituto de Cine, financiamiento y posicionamiento y visibilidad, es una muestra de que, bueno, no se sostiene ese único centro de producción, entonces, y de financiamiento. Entonces,
Hay una pregunta aquí por Facebook que me parece muy interesante, la hace Mari Pérez, que tiene que ver con lo que hablaba Ivonne de la creación de canales de distribución y de difusión del cine. Pues a nosotros aquí en Cuba yo creo que todavía nos falta esa, digamos, considerar y entrar en la mentalidad de que esto es una industria y es un mercado, ¿no? Que el cine se posiciona en varios mercados y que la posibilidad de generar ingresos tiene que estar desde el principio, ¿no? Desde la producción misma. Entonces, Mari pregunta ¿qué creen al respecto de crear una plataforma de streaming en Cuba de cine cubano? Sí, perdón que tome la palabra sin dejar mucho tiempo a los demás de reaccionar, pero sí, lo que quería hablar es que esa plataforma, para responder, porque la anoté la pregunta, porque la estaba mirando aquí en Facebook al mismo tiempo. Sí, por supuesto que hay que intentarlo, sobre todo teniendo en cuenta que no se cuentan con los apoyos institucionales tradicionales que brindan los demás países. O sea, hay que ir a lo que yo diría el sector privado, y al sector privado y a la comunidad de cine cubano, que por suerte o por desgracia es más diaspórica que las demás, diría yo casi, ¿vale? Es decir, hay muchísima gente relacionada con el cine cubano, no solo los realizadores, sino de todas las esferas, que están haciendo cine y trabajando desde el exterior, ¿vale? Entonces, en ese sentido, solo para responder a Mari, yo creo que sí, que hay que hacerla. Y de hecho, bueno, no es para darme promoción, es para lanzar como una botella al mar para ver quién la recoge. Existe desde hace unos años esta plataforma que se llama Iroko, con un sitio web que ya existe, que está listo para difundir el cine cubano, simplemente, como si fuera una plataforma de VOD, algo bastante sencillo, o incluso para películas gratuitas que no cualquiera las quiera poner. Y lo que pasa es que el modelo económico de la iniciativa, que empezó como algo entre varios profesionales, un grupo pequeño aquí en Francia, todos cubanos o gente muy relacionada con Cuba, no llegamos a encontrar un modelo económico que fuera viable. Entonces, claro, el proyecto no es que esté abandonado, es que está completamente en stand-by. Y estos últimos tiempos, yo lo que cada vez que tengo una oportunidad, le digo a la gente, les invito, o sea, a compartir ese proyecto, porque bueno, no olvidemos que, por ejemplo, hubo el Cine Cubano en Cuarentena, que es una iniciativa donde Aparicio o Caterine estaban ahí relacionados, pero sí, yo lo que estoy tratando de decir es que estoy abierto a un diálogo donde otras personas se interesen por el proyecto, lo asuman, lo compartan y que busquemos al menos una repartición. Primero, identificar un modelo económico, que es donde nosotros fallamos, y segundo, una repartición tal vez del trabajo y del interés para crear esta plataforma que yo estoy seguro que tendría un impacto importante, o que tendríamos un verdadero espacio del cual seríamos completamente propietarios para el cine cubano. Y eso implica simplemente, cuando tú tienes un concentrador de contenidos, que la gente los que se interesan de alguna u otra manera por una temática, acaban por llegar a ti, acaban identificándote y por ende acaba cogiendo fuerza. Entonces, nada, eso, iroko.org, ahora mismo hay una contraseña para entrar, pero bueno, tal vez la quite un rato para que la gente, si alguien la quiere mirar, y que entiendan la iniciativa de qué va, y el que quiera sumarse, bienvenido a que me ayuden a desbloquearlo, venga. Todo, y casi nada a decirlo, fundamentalmente movidos por la promoción necesaria del cine cubano, que no tiene, para que juegue al menos en igualdad de condiciones o un poquito con otras cinematografías. Eso, yo creo que estamos listos para... Y además ya lo estamos haciendo en realidad. Hace unos 5 o 10 años era diferente, pero ahora mismo sí hay una representación de cine cubano en grandes festivales. Se nota por todas partes. Para empezar, todas las películas que está produciendo Estudio Este, por ejemplo, están yendo a festivales importantes. Las películas en las cuales yo estoy ligado en general tienen un recorrido que acaban en festivales importantes. En fin, o sea que sí se están viendo algunas, como la peli de Heidi y Patricia, ganan premios, Alejandro con Avisar ganando Leipzig, en fin, o sea que sí está habiendo una presencia, y lo único que hay es que
poner herramientas un poco mejores de las que existen al servicio de esta difusión del cine cubano. Yo recomiendo la plataforma porque tuve posibilidad de acceder y verla con Boris y la verdad que está muy buena. Algo con lo que me quedo, que me encantaría también que los colegas también de acá que están, charlemos y lo pongamos como sobre la mesa, y tiene que ver con esto que no me acuerdo quién lo mencionaba, pero esto de las películas y realizadores y realizadoras que están haciendo películas en el interior, ¿no? Es decir, que no están en La Habana, en eso también del centrismo, y que ahí están y que siguen haciendo y que intentan como también salir de contar esas historias. Yo me acuerdo que hace unos años fui a dar una charla en Holguín, en la Fanca de Holguín, y la pregunta de los chicos que estaban allá era, ¿pero cómo hacemos? Es decir, ¿cómo nosotros hacemos? ¿Dónde accedemos a la información? ¿No? Y la gran pregunta de ¿dónde encontrar la información? Creo que es una gran pregunta porque a veces quedamos como los festivales, ¿qué festival es el mejor para mi película? Realmente es una película de festivales, también hay cosas como para pensar ahí, ¿no? Si capaz que ese es el formato, si sería mandar a los festivales o empezar a venderlos, a moverla en otros espacios. Y me quedo pensando en qué está pasando con esas realizadoras, con esas películas que no se hacen en La Habana y que están también, algunas moviéndose en el interior, en el exterior, pero hay otras que están ahí y que no saben cómo ser movidas, ¿no? No sé, solo como consulta. Es duro, es muy duro. Yo creo que es súper complicado porque tener este acceso a la información, yo creo que la vía más fácil y más rápida sería volviendo a mi punto inicial, sobre todo, por ejemplo, en Holguín están los muchachos, hay una estanque en Holguín, ¿no? Y la vía más fácil, más sencilla sería tener un profesor o una profesora que te instruyera y que te hablara de todo esto, que además en 2 clases nada más uno puede tener como un básico para enfrentar. Estas 2 clases, en mi opinión, no sé si habrá cambiado, no existen. Entonces, y también hay un conflicto grande que hace que este problema siga creciendo y es la diáspora, ¿no? La migración. O sea, casi todo el mundo se va. Entonces, y los pocos productores que quedan en Cuba y que son buenos, muchos no los dejan dar clases o no les interesan que ellos den clases o no los llaman para que den clases y uno mismo no va a ir yo quiero dar clases. Entonces, uno tiene que ir aprendiendo esto por la vida personal y la vida personal yo creo que ahora mismo es internet, ¿no? Conectarse y leer, investigar y buscar. Y otra vida es esto mismo que estamos haciendo ahora, ¿no? Que tenemos 14, 13 personas viéndonos. Lo ideal sería que hubieran muchos más y que además no sabemos estos 13 o estos 14 cuántos son productores, directores o distribuidores. A lo mejor son cinéfilos que están escuchándonos para saber un poco más. Entonces, este problema que tú planteas, yo en realidad la única forma que a nivel personal que he encontrado es directamente ofrecer mi ayuda y creo que es el caso de todos los que estamos en esta charla, estar pendientes, tratar de ayudar a fulano, a mengano, aunque no le vas a producir tu película o no te la vayas a distribuir, es este gesto constante de estar pendiente, de preocuparte, de ofrecer tu ayuda, de ofrecer una orientación. Tal vez esto queda un momento para reconocer que es un tema que hay que tratar más, pero yo recuerdo incluso desde que yo estaba en tercer año de Fanca, que empezamos a hacer el festival y más, todo el mundo hablaba de distribución como la palabra desconocida. Y cuando se habla de distribución no sabíamos a quién llamar además para que dieran la charla. Porque era a quién vas a llamar. Y en este momento vamos a hacer una charla por Zoom y que participen toda la gente que está fuera de Cuba. No era así, ¿no? Yo creo que
poco a poco vamos a ir abriendo este camino ahora que hay un poquitico más de texto en internet, porque igual cuánta gente puede conectarse a estar una hora escuchando unas charlas, cuánto dinero tiene que gastar para esto, ¿no? Entonces es complicado, hay que pensar en esto, hay que buscar las vías. Sí, yo quería también preguntarle, yendo por por la parte, digamos, menos comercial o mercantil, ¿no? En la parte, quería enfocarme en Ivonne y en el acceso a festivales que tiene. Y quería preguntarte, ¿cómo tú ves, ya que estás involucrada en varios festivales, cómo tú ves la disposición o el interés de esos eventos para acoger cine cubano? Porque esa es la otra, y creo que tiene que ver mucho con lo que decía Boris sobre la relación entre producción y distribución. También en la distribución hay un componente o sea, los festivales excluyen, seleccionan, dependiendo, o sea, dependiendo a los temas que les interesan, a la calidad misma de las obras. Ya hemos llegado al punto en que el cine cubano se ha ganado, ¿no? Estéticamente o sea, con su presencia, ¿no? Con su impulso, ha ganado la visibilidad y el derecho a estar en esos festivales, pero creo que aún falta, sobre todo porque es que, por ejemplo, la misma ausencia de la muestra, que servía como una ventana del cine que se estaba produciendo dentro del país, ha desaparecido durante 2 años. Entonces, la ausencia de ese espacio de promoción, de visibilidad, también de distribución, porque bueno, son deficientes los espacios obviamente son deficientes los espacios de distribución aquí en Cuba, porque y no son rentables, porque no es el principio que los mueve, pero bueno, las proyecciones que se hacen en el festival, las proyecciones que se hacían en la muestra incluso tenía como una inclinación y hacía actividades trataba de hacer actividades y lo lograba en algunos casos dentro de provincia, en los espacios de provincia, pero al desaparecer eso, bueno, digamos, es una colección de producciones y de audiovisuales cubanos que ya no tiene, o sea, que se desapareció del contacto con el exterior. Entonces, ¿cómo tú ves ahora, en este momento, la disposición y el interés de los festivales a acoger cine cubano? Okay. Bueno, gracias por esta pregunta, creo que es muy interesante. Primero quiero empezar diciendo algo que lo voy a decir como si fuera un statement, y es que la nuestra es nuestra y tenemos que rescatarla. La muestra de cine joven no puede desaparecer. Cuando yo tenía 20 años, presentar mis cortos en la muestra era como ir al Festival de Cannes, ¿entiendes? Porque es el espacio donde realmente todas las personas que están en la película, pero tus amigos, la vecina del barrio, tu tía, todo el mundo iba al cine y se creaba una sinergia que era muy especial. Sé que hace 2 años ha caído este periodo oscuro, vamos a llamarle el periodo dorio, donde la muestra ha sido puesta de lado, pero esto es algo que yo estoy, o sea, me he ofrecido siempre para dar charlas, conversaciones, apoyar, trabajar con proyectos en consultoría, lo que sea necesario para que estos cineastas jóvenes puedan hacer sus primeras películas, porque sin cortos no hay largos. O sea, Daniela decía que ahora su productor está más concentrada en los largos, y yo lo entiendo, claro, el corto es una manera donde tú ves que un cineasta está tratando de madurar para dar el salto al largometraje de ficción. Me encantan los cortos, los trabajo con ellos para 2 festivales, o sea, los programo, o sea, me gusta seguir trabajando con ellos, pero siempre encuentro que es una manera donde un
un joven artista, ¿no? Un joven cineasta, pues puede expresarse, porque llegar a hacer un largometraje es bastante complicado, ¿no? No, eso te toma años de tu vida inevitablemente. O sea, incluso yendo un punto muy rapidito, cuando se hablaba del tema de la distribución, yo quería agregar que como el desarrollo de una película es tan largo y toma tanto tiempo, desde el desarrollo uno debe empezar a pensar ya estrategias de distribución, o sea, hacia dónde va tu película desde ese momento, porque tienes mucho tiempo, te hace falta conseguir dinero y tú estás todo el tiempo tratando de ir a mercados, a foros, a espacios que se vayan abriendo, todos ellos con camino a la distribución, porque si una película no se ve, es como si no pasara, ¿no? La última película de Aparicio, si no la pudiste ver, ¿no? No pasó. Entonces, conectando esto con los festivales, quiero decir que hay un gran deseo de apoyar al cine cubano, sobre todo bueno, se conoce de las condiciones económicas de la isla, ¿no? Por ejemplo, para los cineastas cubanos es hasta difícil inscribir tu película en un festival de cine porque hace falta una tarjeta de crédito para pagar el fee. Y entonces, ya ese simple detallito a veces suele ser hasta una complicación, pero todos los festivales, por lo menos todos con los que trabajo y otros con los que colaboro, están muy abiertos al cine cubano, primero por el espacio que se ha ganado, por ser un cine de calidad, o sea, por ser un cine, sobre todo el cine independiente, es un cine de una honestidad brutal en la mayoría de sus temas, en la mayoría de sus aproximaciones. Es un cine que intenta, ¿verdad?, romper los tropos, evitar la comedia costumbrista de la muchacha que se casa con un italiano, ese tipo de película trópica, comercial, no es lo que encuentro yo en el cine independiente. Nunca me he leído un guión que ese sea la trama fundamental de la película. Entonces creo que los cineastas jóvenes, ¿verdad?, son los que están empujando las fronteras, empujando las ataduras, trayendo un cine más, por ejemplo, esto que mismo mencionaba Daniela, de proyectos documental híbrido, son muy interesantes. Claro, son formas a veces que son un poquito más difíciles de colocar en determinados lugares, porque tenemos la película de Jimmy, de cómo hacer una película que no se ha visto todavía todo lo que se ha deseado, ¿no? Porque a veces hay proyectos que son, ¿verdad?, más arriesgados, que son más revolucionarios en el sentido del arte y de la forma, ¿no?, de romper con las formas clásicas. Personalmente, con todos los festivales que trabajo, yo voy siempre haciendo scouting de películas, ¿no?, durante el año entero. Todas las películas que yo considero que tienen un valor de manera excepcional, siempre les ofrezco waivers. Muchas veces le digo a los cineastas, mándame el link que lo voy a compartir con mis colegas tú sabes, de programación, y a todos los cineastas siempre les digo, reach out to los programadores, o sea, busca a los programadores, trata de encontrarlos, porque esas son las personas que de alguna manera pueden considerar tu película para un festival. O sea, al final hay una cuestión que es un grupo de personas, ¿verdad?, que componemos un programa para un festival, y ese programa, por supuesto, lo componemos pensando siempre en diversidad, en inclusión. Para mí es muy importante que todos los países estén representados si se puede. Si yo logro poder representar la mayor cantidad de países que yo pueda en el festival, es muy importante, ¿no? Y, por supuesto, Cuba siempre tiene un lugar primordial, ¿no?, para mí, porque es mi país, es de donde soy. Me considero que tengo que ayudar a todos los cineastas, los que están en Cuba, o los cineastas que son cubanos, viven en Zimbabue. Yo no, esa línea, eso es una distinción que yo no conozco realmente, ¿no?, porque lo encuentro de esa manera. Entonces, mi recomendación es que traten de entender cuáles son los festivales donde normalmente se ve cine cubano. Ahora tú dices, la película de Alejandro estuvo en Visión Durril. Bueno, déjame chequear el programa de Visión Durril. Estuvo en Visión Durril, ¿verdad? No voy a ser que ahora me estoy confundiendo. Déjame chequear el programa y ver cuántas películas cubanas han estado. Pero Mafifa estrenó en ITFA. Pero espérate, porque el año pasado Opción Cero también estuvo en ITFA. O sea que hay películas cubanas que ITFA está programando todos los años, y Rotterdam todos los años está programando. O sea, estoy poniendo algunos ejemplos, en general, incluso en diferentes lugares. Entonces, esa parte también le toca al cineasta, esa curiosidad, y también hace falta, y esto es como si alguien de la FANCA o quien sea, oye, que inviten a algunas personas, que hay muchas en la isla, que yo, no muchas, pero por lo menos me vienen a la mente dos,
en la isla que pueden hacer este trabajo de hacerle entender a los cineastas cómo son los festivales de cine, cómo funcionan, ¿verdad? Tiene que haber unas charlas, unos encuentros, todos estos espacios que la muestra joven sí proponía, y bueno, lamentablemente pues ahora estamos ausentes de ello. Entonces esos espacios tienen que recuperarse. Pero el acceso a los festivales y la voluntad de los festivales, o sea, hay un acceso para el cine independiente cubano y por supuesto para el cine también de la industria nacional, ¿no? Ahorita Boris mencionaba que yo quería traer a colación una figura que por supuesto en Cuba no existe, pero es que muchos países, cuando tienen, por ejemplo, 2 o 3 películas, vamos a decir, chilenas en Berlín, hay una persona que es una persona de relaciones públicas que entiende el cine muy bien, que está familiarizado con el cine y con las películas, que va a estos festivales a hacer un lobby por las películas que están de su país, ¿no? Porque bueno, el mundo del cine es muy de lobby. Tú tienes que estar en los festivales de alguna manera y tratar de decirle hola a ese que es el agente de venta que tú quieres conocer en el cóctel. En algún momento tú tienes que tratar de conectar con estas personas. Claro, si el acceso es solo dentro de la isla, bueno, hay que tratar de ver cómo se logra conectar con estas personas, como decía Daniela, a través de internet, por lo menos conocernos virtualmente. ¿Ves? Pues yo con Marianela nos conocimos de manera virtual, ¿no? Y bueno, todavía no nos hemos conocido en personas físicas, pero ya estamos conectados, ya hay esa sinergia. Y bueno, eso que siempre creo que todos los que estamos aquí, ahora casi voy a hablar por todos, estamos en la disposición de ayudar, ¿sabe? De contribuir, de aportar con lo poco que podamos saber, lo mucho, dependiendo de las necesidades de cada cual. Creo que estamos en esa buena intención, en esa hermandad. Y nada, que hay que empujar, ¿no? Y que en Cuba hago el mejor llamado de unidad para que la muestra vuelva a tener ese espacio que merece, que ha sido un espacio para el cine joven fundamental, donde muchos de los creadores que hoy ya tienen sus películas en festivales importantes, como decía Boris, han empezado por allí, ¿no? Porque es difícil que tu primera corto vaya directo a Cannes o a Berlín, ¿no? Entonces ese espacio de nutrir a los jóvenes, de hacer todas aquellas charlas, aquellos debates de fresa y chocolate, el mismo espacio del Haciendo Cine, son espacios que hay que insistir, y bueno, los que están ahí en la isla, pues los invito, ¿no? A que hay que insistir en recuperarlo. Muchas gracias, Ivonne. No sé si alguien tiene como algo para decir, para agregar a esto. Si no, entonces yo quería preguntarle a Boris, que es como el productor activo, uno de los productores más activos que tenemos en la charla, porque ya como habías comentado, no, la vinculación, la relación entre producción y distribución tiene que ser estrecha. Y se me ocurre, por ejemplo, ahora, o sea, con los proyectos en los que estás involucrado ahora, ¿cómo estás pensando, ¿no? Desde la fase de producción, la fase de distribución, pensando en la distribución, la que habla, a la que se refiere Ivonne, ¿no? La distribución rentable. O sea, además de los festivales, cuando termina el recorrido de festivales que son importantes, porque por supuesto, dónde se estrena, si accede a premios, si tiene visibilidad, por supuesto, eso va a tener una consecuencia en lo que es posible para las películas, ¿no? Entonces, por ahí va la pregunta un poco. Vale. Bueno, a ver, sí, o sea, déjame ver cómo estructuro el discurso. No, lo importante es que, paréntesis con lo que dijiste, es que los festivales también evidentemente son una fuente potencial, no de ingresos, tal vez directamente, bueno, están los premios, por supuesto. Cuando se tienen premios, sí puede haber ingresos.
y no son despreciables, me refiero. Entonces, lo otro bueno que tienen los festivales, en función de qué festivales, y por eso se hace una estrategia, es en el sentido de que tú sabes cuáles son los festivales que concentran industria, por ejemplo, simplemente. Cuando tu película va a Clermont-Ferrand, automáticamente se van a interesar por tu película ya no solo otros festivales, que en gran mayoría, o sea, es que el proceso puede ser un poco complejo, ¿no? Pero ir a un gran festival para empezar el recorrido de tu película puede incluso abaratar el proceso luego, porque eso te va a permitir que te inviten a otros festivales a los cuales ya tú ibas a querer participar y a los cuales pues ya al haber una invitación no tienes que pagar el fee o cosas por el estilo, ¿entiendes? Entonces, lo que quiero decir es que ubicar, o sea, la estrategia de festivales para mí no está tan desconectada de lo que es la parte de rentabilidad de la distribución o de la explotación de la película, ¿vale? Entonces, lo que sí está claro es que cuando yo hablaba, o sea, Ivonne dijo una cosa importante, es que cuando uno está haciendo la película, hay varios factores a la hora de uno sabe con respecto al tipo, bueno, uno sabe, quiero decir, ¿no? Cuando se tiene un poco de experiencia, sabe qué recorrido ideal puede tener la película, en dónde vas a empezar, no solo dice, bueno, a ver, ¿cuál es que me queda más cerca? Cannes. No, puedes que tener una muy buena película y saber que no tienes muchas opciones de ir a Cannes, ¿vale? Por ejemplo. Y en ese sentido, entonces, haces una verdadera estrategia. Cuando yo hago las estrategias de las películas, por ejemplo, se empieza suave. ¿Por qué se empieza suave los primeros meses? Simplemente porque estoy buscando estrenos de impacto. Ya no solo teniendo en cuenta el hecho de que hay festivales que piden estrenos mundiales o regionales, etcétera, que son cosas a tener en cuenta a la hora de hacer una estrategia, pero también estoy buscando impacto, ¿vale? Estoy buscando impacto porque hay industria, y cuando hay industria hay acceso entonces a compradores, a televisoras que vienen. O sea, yo bueno, tengo la suerte de estar aquí en Francia y también tengo un cariño especial a Clermont-Ferrand, al cual llevo yendo 10 años, ¿vale? Y entonces, sí, ahí uno tiene la oportunidad de entrar en contacto con todo el mundo, todas las televisoras, todos los compradores dan charlas, explican qué tipo de cine están buscando, tienes acceso a esas personas directamente, se interesan por ti esas mismas personas, es decir, que por ese lado es un trabajo importante que se hace ya desde que estás previendo los festivales en los cuales participas. Por otro lado, y ya con, bueno, no sé si, no quiero ser muy específico, pero también cuando se hace una estrategia se establece un presupuesto, simplemente. Presupuesto estimativo. Yo en cortometrajes, que es donde tengo más experiencia, digo, para tener una buena estrategia tienes que estar mínimo en 500 euros previéndolo en festivales de pago, por ejemplo, ¿vale? Y eso puede ir, en función de la buena estrategia que tengas, a, no sé, hasta 1.500, 2.000. Claro, es mucho dinero, por supuesto. Ya sé que en Cuba se hacen películas con ese presupuesto. Pero estoy diciendo, en situaciones normales, según mi experiencia, a lo que puede uno estar confrontado directamente. Entonces, uno tiene que saber en qué momento empieza a vender la película. O sea, yo personalmente, hay otros distribuidores que tienen una estrategia, otra estrategia. He aprendido que, bueno, no puedes esperar. En festivales se habla de que una película puede tener un recorrido, teniendo en cuenta las reglas de los festivales, entre 1 y 2 años, 2 años más o menos, digamos, ¿vale? Entonces, no puedes esperar al fin de esos 2 años para empezar a vender la película, porque la película para muchos de los compradores ya va a ser vieja. ¿Okay? Estoy hablando de compradores de televisoras. ¿Y por qué estoy hablando de televisoras? Porque son los que más dinero dan. Es decir, que cuando tú haces un contrato con una plataforma de VOD o cosas así, estás en repartición de fee en función de los visionados que tengas. Muchas veces no hay mínimo garantizado. Entonces, claro, cuando uno está pensando realmente en estrategia de venta, pues uno va a buscar televisoras en Europa fundamentalmente o en Estados Unidos que sí pueden pagar un mínimo garantizado, o no es un mínimo garantizado en este caso, algunas veces te compran la película para difundirla 3 veces, por ejemplo, y eso puede ir desde que te paguen, no sé, trato de no dar cifras así por gusto, pero puede ir desde 20 euros el minuto, que es muy poco, hasta 1.000 euros el minuto, por ejemplo, en algunos casos. Bueno, 1.000 euros el minuto es en precompra. Pero 400, por ejemplo. Hay televisoras en Francia que pueden dar 400 euros el minuto por comprarte una película. Por supuesto que son muy selectivos. Entonces, lo que quería decir, para no perderme, es que
en cuanto ya uno tiene un estreno importante, por ejemplo, yo creo que es un buen momento para empezar, aparte de los contactos que hayas establecido, por supuesto, pero para eso hay gente que se dedica a ser agente de venta, por ejemplo, a empezar a mover la película en compradores, a proponerla a gente que están en festivales, que se interesan por un tipo de cine, que saber la línea editorial de la gente. Y otra de las cosas que yo recomiendo mucho es cuando tienes una película que ya está cerca de ser finalizada, yo creo que es muy sano ir a buscar o confrontarla a un agente de ventas. Alguien que su función fundamental es esa, y ver si le interesa la película. Y que pueda trabajar, sí, perdón, voy rapidito, pueda trabajar con tiempo para no esperar solo que la película se estrene en algún lado. Hay mucha gente de venta que funcionan así. Van a grandes festivales, ven una película que les maravilla, que ya tuvo su estreno mundial, y a partir de ahí empiezan a trabajar. Yo creo que es muy sano para la gente que quiere trabajar bien, y me refiero también a los agentes de venta, ver las películas antes de que estén terminadas. Poder participar en la estrategia de explotación y difusión de la película antes de que la película esté terminada. Entonces eso es algo, cuando uno tiene una película de la cual realmente piensa que tiene potencial, yo creo que es muy buena cosa tratar de moverla con agentes de ventas antes de ocuparse uno mismo, ¿vale? Porque es un trabajo muy arduo que reclama mucho tiempo y recursos. Y me voy a callar un poquito para dejar hablar a los demás. No, sí, puede ser bueno, muy interesante todo lo que dice. Además, estás dando datos así, tú sabes, acerca también de costos que son muy interesantes. Yo solo quería aprovechar que estás hablando de todo esto para compartir un pensamiento, vamos a llamarle. Fíjate que en Cuba, hablando de distribución, aprovechando este espacio, ¿no? Vuelvo a decir que gracias por este espacio, porque verdad que creo que es fundamental para los jóvenes y para las personas que están ahora mismo con su proyecto ahí batallando, ¿no? En Cuba tenemos productores, tenemos directores, sonidistas, pero no tenemos un solo agente de ventas. Para poner en claro así, vaya, voy a hablar así en el cubano de La Habana, el nivel de perdedera que hay, o sea, en lo que tiene que ver con parte del oficio del cine, ¿no? O sea, en todo el mundo hay agentes de ventas. O sea, la agente de ventas están en todos los países, ¿entiendes? Tú puedes tener un agente de ventas checo, polaco, americano, francés, suizo, y en Cuba no existe un solo agente de ventas. Entonces, fíjate que es una figura de la que adolecemos, no existe, no la conocemos, no hay un agente de venta que esté ahora mismo trabajando, ¿entiendes? Y que sea una persona que tiene un catálogo. No digo que no haya agentes de ventas cubanos. Yo, por ejemplo, algunas veces he tenido mis películas trabajando con Alfredo Calviño, que hace un trabajo magnífico. O sea, pero estoy hablando en el país. Un agente de venta cubano, el primero, todavía no ha existido. Y mira que nosotros somos inventores, que creamos la tal y la cual. Entonces, bueno, quiero dejar eso así como en el aire, ¿no? Para que también los jóvenes, porque esta charla la está escuchando muchos tipos de personas diferentes, piensen que también ese es un camino. Y a lo mejor alguien rompe ese hielo, ¿no? Que no existe. Como a mí me parece un trabajo muy bonito, ¿no? Y me parece una línea de trabajo muy bonita a seguir también. Entonces a lo mejor alguien se anima y empieza a investigar y rompe el hielo y tenemos el primero, ¿no? Era solo como poner eso en el aire. Pero Boris, buenísimo todo lo que estás contando, y me pongo aquí en mute para que sigas por ahí. Venga, Daniela, habla un poquito, ¿vale? Yo creo que estaría bueno eso de que, bueno, los que conocemos, está buenísimo eso que dices, Iván, porque es real, ¿no? En Cuba, dentro de la isla, no hay ningún agente de venta. De hecho, yo vine a conocer como así agentes de venta que conocía a Banero Film, hace poco cuando estaba como haciendo también las negociaciones, lo había visto ya como lo habíamos contactado desde antes, pero capaz que también es una buena oportunidad para, ya que estamos acá, compartamos los nombres que conocemos, los nombres de agentes de ventas en el mundo que conocemos. Están trabajando con cine cubano, es una buena forma para ponerlos acá, compartir, y que la gente también se entere como, mira, puedo hasta este otro. Alguien pregunta en el chat si es posible que no haya llegar a esos espacios sin agentes de venta. Creo que Boris un poco hizo y respondió a esa pregunta, ¿no? Es decir, ¿se puede? Capaz que sí, capaz que no, pero es un camino muy difícil, ¿no? Porque un agente de venta se dedica exclusivamente a eso, a mover su catálogo de películas por un porcentaje. Las negociaciones son importantes. Creo que si algún realizador o realizadora va a generar y va a empezar a trabajar con un agente de venta, también está bueno el espacio de confianza y de las negociaciones, ¿no? De los porcentajes
porcentajes, cuánto entre uno y el otro, el tiempo en que esa gente de venta va a estar moviendo tu película, los lugares, las ventanas, los territorios, todas esas cosas, que a veces uno los menciona así, habla. En Cuba esas cosas no llegan, así que creo que también es importante comentarlo acá y que la gente por lo menos lo escuche así. No está desarrollado, ¿no? Pero es mucho más complejo que esto que estoy diciendo yo. Capaz que se puede mencionar alguna de las preguntas que se han hecho en el chat de Facebook o algo así. Yo decir que, bueno, hay una pregunta que dice, ¿es posible llegar a estos grandes espacios internacionales sin agente de ventas, sin distribuidor, sin un amparo institucional de tu país, con películas como medio huérfanas realizadas por productores independientes, muchas veces sin marco legal? Bueno, mi respuesta es sí. A FIFA. Mi respuesta es sí, y ha sido mi experiencia hasta ahora. Y yo creo que dentro de lo que usted habla, solo iba a agregar un detallito que viene de mi experiencia, que por supuesto no es la vía ideal, pero creo que es una opción que tenemos los cubanos que estamos en la isla, que son los famosos waivers. Que son los que nos han salvado a nosotros de toda esta inversión y esta estrategia que comentaba Boris, con una cantidad de dinero determinada para poder ir a los festivales y todo esto. Y es que, bueno, a los cubanos es muy fácil que los festivales nos facilitan un código de texto para poder inscribir las películas gratis. Incluso algunas de las páginas están bloqueadas, así que aunque tengas el dinero, aunque tengas la tarjeta de crédito, por ejemplo en Film Freeway, si la película aparece como que es cubana, no te deja aplicar el festival. Entonces ahí es código sí o sí, no importa que tengas a alguien que te pague la inscripción al festival. Yo creo que hay una estrategia así pequeñita, pero que nos ha dado un poco de resultado, que es lograr estrenar en un gran festival sin pagar, porque muchos festivales incluso tienen tu listado de países que pueden aplicar sin pagar. Lo tiene IFA, lo tiene Toronto, ahora mismo no recuerdo, Rotterdam también lo tiene, Berlín también lo tiene. Leipzig también lo tiene. Exacto. Y a otros lo que hacemos todo el tiempo es escribir cartas con algo muy básico sobre la película y la situación en la que estamos nosotros, inscribir la película. Y hay mucha gente que a veces piensa, hay una opinión de que las películas que inscriben gratis son subvaloradas. Y esto es una pregunta que yo tengo para ustedes, la dejo ahí. Mi respuesta a esta persona que me dijo esto fue que no es subvalorada, porque incluso hay películas que te incluyen con waiver y que han sido invitadas por estos festivales a inscribirte, ¿no? Y entonces mi pregunta es si en este proceso hay un filtro que define cuáles fueron las que fueron invitadas y las que no fueron invitadas. Hay como unas que van por aquí y otras que van por allá, o si entran todas por el mismo canal. Pero bueno, volviendo a la estrategia, una vez que uno está en este festival grande donde lograste estrenar tu película, lograr que uno de estos festivales sea, como dice Boris, un festival con un mercado. Una vez que estás ahí y que lograste llegar ahí con tu película, ir para arriba de todo el mundo, no solo con tu película, sino con las próximas películas que vas a hacer y con las que ya tienes, y empiezas a hacer contactos y empiezas a conocer gente, y ya con la próxima película tú sabes que puedes escribirle a esta persona o a este festival, y ya saben quién tú eres, ya saben que tú hiciste tal o mejor película, y en 2 minutos te dan el waiver y de pronto puedes inscribir otras películas, ¿no? Y además lo merecemos, ¿no? Las películas cubanas merecen que haya esta atención, pero por otro lado quiero decir que uno tiene que también sobrevalorar, valorar tu película, ¿no? Si yo tengo una película y yo sé que es buena y que está bien hecha y que está bien toda la película, yo tengo que valorarla y saber que este festival
me puedes facilitar este acceso, no solo porque yo sea cubana y vivo en Cuba, sino porque mi película es buena y merece ser vista por estos programadores, ¿no? Ya, solo eso. Bueno, voy a poner una notica porque creo que puedo aportar aquí a lo que hablabas de para los waivers y demás. Cada festival, tengo que decir que es como, cada festival es como, tiene su manera, ¿no? Cada festival es un ser vivo. Entonces hay algunos festivales que funcionan más o sea, funcionan más con más espacio, invitaciones, hay otros que tienen en mente determinado tipo de regiones para programar, hay otros que ya están prediseñados con tipos de competencia, entonces donde se buscan películas del medio oeste o que hay un impulso ahora por una competencia que está dedicada a las mujeres directoras y todo eso forma parte de cómo se compone un programa al final. Pero la pregunta que decía Daniela, que es muy interesante y que además creo que ofrece luz sobre estos temas, es que a usted le den un waiver, usted siéntase afortunado porque primero que nada su carta, su contacto a esta persona del festival, su breve descripción de su proyecto ya logró despertar el suficiente interés para que usted reciba un código gratis, que por ejemplo a veces el código de inscripción son 60, 70 dólares, y cuando uno va sumando y dice, tengo mi corto o mi película, pero tengo 10 festivales a los que las quiero inscribir, bueno, si son 70, ya estamos hablando de 700 dólares, ¿no? Entonces, siempre que puedan, pidan su waiver. El waiver lo que quiere decir es como un fee, como una cosa que se les va a dar gratis, ¿no? Como un bono que se les va a otorgar. No tengan pena, escriban a los festivales y pídalo porque eso sí no hace ninguna diferencia absolutamente para que su película entre o no en la selección final. La selección final es dura porque puedo decir que, por ejemplo, el otro día estábamos mirando los números y yo creo que estábamos como por 3.000 ya, 3.030, 3.040 películas con uno de los festivales que estoy trabajando ahora mismo, o sea, de inscripciones en general, y luego el programa, aunque uno quiera, no termina siendo tan grande, ¿no? O sea, no termina siendo tan grande, aunque es grande algunas veces. Entonces, no tengan pena, láncense a la aventura, pidan el waiver. A todos los que nos oyen ahí, desde mi punto de vista, es como traten de conectarse con las personas que están en los festivales, en el caso de que hablamos de esta ventana de distribución, o sea, de este camino, ¿no? Para las películas, traten de conectarse, redes sociales, busquen a la gente. Si van a un festival, háganse una tarjetita de presentación en blanco, nunca en colores, con su nombre claro, para que la gente pueda escribir por atrás. La conocí en el happy hour de tal cosa, porque son muchas personas que le van pasando a uno por delante, ¿no? O sea, tengan todo a la mano para que cuando vayan a un evento de industria, de conexiones, saquen lo mejor, el mejor provecho. Y bueno, creo que eso sirve como también para cerrar un poco el tema ¿no? de que lo importante es la obra y por supuesto el acceso que usted pueda tener ya a que esa obra sea vista por otro. Si puede, pide waiver, pídalo siempre, porque es mucho dinero. Realmente los festivales son caros y los más importantes son más caros. Entonces llega a ser un dinero que sí hay que prever en el presupuesto, pero que llega a ser doloroso y que a veces se necesita en el rodaje. Entonces, bueno, eso es. Una pequeña cosita que quería comentar es que también no hay que desanimarse, porque, o sea, yo en las películas que he trabajado no he tenido ninguna película que digamos que sea un éxito total. Tengo muy buenas películas y Avisal es una gran película que está teniendo una gran carrera, pero yo me muevo entre el 20% de las inscripciones que hago de selección y eso me parece ya que es bastante positivo. He tenido otras películas que, por desgracia, y es el caso de Quiero hacer una película, por ejemplo, que no fue entendida. Cambiamos la estrategia de distribución tratando de ir hacia un cine más, hacia festivales más underground, hacia cosas más temáticas con nichos específicos y bueno, tampoco funcionó como esperábamos. Lo que quiero decir con esto, incluso siempre, o sea, que no hay que desanimarse, que hay que seguir mandando las películas, que el espacio para vuestra película, si vuestra película es correcta, existe y que hay que seguir para adelante, ¿vale?
Porque es verdad que hay veces que uno manda la película a 10 festivales, te dicen que no, y ahí mismo paras. No, por experiencia, con muy buenas películas que he tenido en la mano, me puedo pasar 2 o 3 meses sin que me escojan en un festival. Y yo ahí deprimido, y de pronto, bien, empiezan a llover festivales. Es decir, que no hay que desanimarse. Eso es lo que quería decir. Que uno va con la estrategia que tiene, la adapta si entiende que necesita adaptarla, pero sigue hasta el final, y ahí es donde va a tener visibilidad vuestra película. Yo también creo que es importante en esto de la pregunta que hacía Daniela, el aprender también esto de los festivales a los cuales mandas y aprender a no ahogar tu película, ¿no? Es decir, en esto que comentaba Boris hace un rato sobre festivales que exigen estreno mundial, otros que no, festivales de clase A, B, C, no sé cuántas letras tienen ya, que si lo mandas a una, después no la puedes mandar a otra. Hay que aprender muy bien cómo funciona los recorridos de festivales. Si vas a un festival de clase A, un festival de la clase B, ¿dónde lo mueves en Europa, en América del Norte, América del Sur, Asia? Es decir, y que cada uno no ahogue el otro, porque si lo mandas a uno y no funciona, o los cogen acá y lo querías realmente mandar a este otro, y ya se te ahogó tu película en ese camino. A ver. No, muy buena esta intervención, muy buena. Quiero agregar algo ahí que es una cosa positiva y que todo el mundo no lo sabe. Gracias a la pandemia, que bueno, todo lo malo siempre trae algo bueno también, porque la vida es, uno tiene que aprender a coger de aquí y de allá. Muchos festivales firmaron un acuerdo que se llama Seed and Sparks, donde han flexibilizado las políticas de premier. Por eso hemos visto películas que, por ejemplo, se habían puesto ya en algunos lugares en Europa, pero sin embargo han tenido la oportunidad de estar en un festival grande, a pesar de que ya se habían puesto en muchos festivales, han flexibilizado esto. Y bueno, esto también es, no sé si se va a quedar por mucho tiempo, ¿no? Pero eso, junto con la ventana online, es un territorio que amplía las posibilidades de exhibición. Quería decirlo rapidito. Pues, por ejemplo, ahora mismo en Cleveland, que estamos preparando el festival, la selección siempre es grande, son alrededor de 300 películas, no, más de 300, entre largos y cortos, más de 300, como 400 películas entre largos y cortos. No, vamos a decir. Y luego tenemos el festival en persona, pero una semana extendida del festival online, lo cual es muy interesante porque a veces no alcanzó a alguien a ver una película o tienes todavía la posibilidad de decir, mira, mi película estuvo en tal lugar, pero puedes todavía verla por una semana en esta extensión. Ahí ha venido otra cosita que quiero mencionar muy rápido en un minuto, que es el tema del geobloqueo, ¿no? Que los festivales también entonces ahora se ven forzados a bloquear estas proyecciones online, a veces para países, a veces para territorios. Pero bueno, solo quería decir que por un lado lo malo, que ha sido la pandemia y demás, ha traído un poco de flexibilidad en ese modelo de la Premier, y hay bastantes festivales que se han acogido a este Seed and Sparks, y bueno, creo que eso es una cosa buenísima que merecía ser mencionada. Sí, yo como cosita chiquita nomás, por ejemplo, comentarles que este año yo tuve como la experiencia de trabajar como preseleccionadora en Festival de Chile, y en esto que comentábamos de los mercados, ¿no? De que a veces las películas no llegan porque no se tiene como tampoco mucho conocimiento sobre el resto del territorio, ¿no? También aprender a leer y a ver los mercados locales, los mercados de América Latina, que también pueden ser muy ricos. También atreverse a eso, y también a veces como uno siempre tiende quiero ir a Europa, también está bueno como ejercicio mirar el territorio, mirar por ejemplo el Festival de Tobago, que está exquisito y está ahí, y la gente tipo que no, entonces desvalorar también esos festivales que pueden resultar siendo súper productivos para sus películas. Eso, nosotros como latinos y como caribeños también está bueno mirar lo que tenemos cerca. Eso más. Bueno, muchas gracias a todos. La charla ha estado excelente. Gracias por sus opiniones, por sus informaciones, por el panorama que han pintado, que sin duda extiende y ayuda a los que están ahora mismo, como Sibón, tratando de luchar con su película. Gracias a Christopher por establecer la conexión y cuidar que todo ocurriera bien tecnológicamente. Y bueno, terminamos aquí la charla. Gracias al Festival INSTAR por reunir este evento.
Gracias, Gracias a gracias. ustedes. Un placer. Gracias, suerte. Muy lindo el festival. Muy lindo el Sí. festival y la selección que han hecho, de verdad. Sí, Gracias. Bien, gracias. nos vemos. Háblame, dime por qué sucedieron esas cosas. Háblame, 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 dime por qué sucedieron esas cosas. Háblenme. Háblame.